El libro fue publicado en el año 2000. Me tomó 10 años más o menos hacerlo, ¿no? Abarca desde del virreinato hasta, hasta el año 2000. El gran periodo de fondo a analizar es de 1900 al año 2000, o sea, 100 años. Pucallpa donde está la ciudad de Pucallpa era un territorio habitado por las naciones Shipibo, Chetebo, Conibo y Cacataibo, ¿no? Estableciéndose el virreinato a partir del siglo XVI, se empieza lo que se llamó las evangelizaciones, las entradas misionales al oriente, a la selva. Todas esas misiones partían del convento de Ocopa, que está en Huancayo, cerca de Huancayo, en la localidad de Ocopa. La primera referencia cercana es la creación de la misión de Callería, que hace en la cabecera del río Callería el padre Vicente Calvo, el misionero Vicente Calvo. Entonces yo me propuse escribir la historia de esta ciudad y intenté por diferentes caminos encontrar fundamento, y era muy poca la bibliografía, ¿no? Es muy poca la bibliografía existente que consulté yo acá, por eso tuve que ir, acá en Pucallpa, por eso tuve que ir al convento de Ocopa en Huancayo. Yo estuve 45 días allí. Y antes de llegar al convento de Ocopa, estuve en la Biblioteca Nacional cerca de un mes, investigando también al respecto. No, yo creo que los ancestros son todos, son los Shipibos, los Cunibos, los Chetebos y los Cacataibos, los ancestros, pero no son los fundadores de la ciudad, porque los mestizos que llegaron acá tampoco tuvieron un acto de fundación. Es un proceso de asentamiento en tierras altas, pero no hay un acto deliberado de fundación, ni a la usanza incaica ni a la usanza española, porque no existe un acta de fundación. No hubo la voluntad concertada de alguien que viene y dice: yo aquí fundo esta ciudad y se va a llamar tal. Lo que se dio fue un lento proceso de asentamiento de familias. Por ejemplo, donde hoy día está el reloj público, había casas. Todo eso había viviendas. Fue en 1950, Daniel Ceballos, siendo alcalde, que desaloja toda esa zona y establece el malecón Grau. El asentamiento mestizo se produce a lo largo de la ribera del río, al punto que la primera calle es el Jirón Padre José Ignacio Aguerrizábal. Ahí funcionó los primeros locales públicos. Ahí estaba, esa es la primera calle de la ciudad. Ahí en una casa de esas despachó la prefectura del coronel Pedro Portello Silva. A partir de ahí se articula el resto de calles, el resto de la ciudad. Un sector prácticamente. Es un sector abandonado porque las autoridades no entienden que ahí empezó esa es la primera calle de la ciudad, que ahí empezó la ciudad y que se debería conservar como fue originalmente. Pucallpa es un pueblo cosmopolita, que tenemos muchas personas que han venido de parte de afuera, de otras partes del país, a vivir en Pucallpa, a construir su vida. Se han hecho muchas familias, y creo que a eso se debe también el crecimiento de nuestra ciudad, de nuestra región de Ucayali. Yo no soy de Macicea, yo he vivido en Macicea, he vivido en Galilea, yo he nacido en la colonia penal del Cepa. Mi papá fue trabajador de esa colonia y posteriormente vinimos a vivir pues en Galilea, y como quien dice en la rúa criollo, bajamos, llegamos acá a la ciudad de Pucallpa. Cuando era muy pequeño, tenía más o menos 6 años, vivimos a vivir aquí en Pucallpa, en un barrio muy pobre, como es el barrio Iquitos. Y posteriormente, usted sabe que conseguir un terreno en ese tiempo era firme, era casi imposible, y Pucallpa se han crecido a base de las invasiones. Cuando ya hubo las invasiones, ya hubo la oportunidad de muchas personas que vivían en la ribera del río Cayale poder tener ya un terreno firme y poder construir su vivienda. Y así creció Pucallpa de una forma muy rápida. Yo me siento un ciudadano neto y nato ucayalino, que conoce todas sus costumbres, sus tradiciones, y que es rico, le digo, en todas estas virtudes que tiene nuestra Amazonía. Otra de las cosas que yo trato de deslindar en mi libro es que se le da importancia exclusivamente al trabajo de la iglesia.
de la Iglesia Católica, los franciscanos y los jesuitas. No es porque yo esté contra la Iglesia, sino que ellos se atribuyen todo y no es así. Por ejemplo, Javier, se dice que la carretera Pucallpa-Huánuco, Huánuco-Lima, se construye porque el padre José Ignacio Aguerrizábal convence al ministro en ese momento, Federico Basadre, de Obras, Federico Basadre, y a otras autoridades de que se haga. Él, indudablemente, fue un gestor que impulsó la construcción del primer aeropuerto, que trazó el primer plano de la ciudad, etc. Pero la razón fundamental por la que se construye la carretera Federico Basadre es que ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tenía temor de que los alemanes se asentaran en Brasil. Entonces se decide la construcción de esta carretera porque el Perú no tenía conexión terrestre con el oriente y ya había habido en 1921 el levantamiento del capitán Guillermo Cervantes en Iquitos, y para develar ese levantamiento las tropas del Perú tuvieron que salir del Callao, dar la vuelta por el Cabo de Hornos, subir por Brasil, entrar por el Amazonas, llegar a Iquitos y venir acá. Entonces hubo esa decisión de construir la carretera con un préstamo realizado por Estados Unidos con la intención de tener control de la cabecera amazónica que podía caer en manos alemanas o del eje que llamaban en esa época, que era Japón, Alemania e Italia. El segundo punto que esclarezco es que es la introducción del concepto de propiedad privada de la tierra lo que determina el origen de Pucallpa. Tercero, que los que se llaman pioneros, Cauper Videira, Maya de Brito y del Águila, son eso, pioneros, porque fueron los que estuvieron dentro de la ola de inmigrantes sanmartinenses que llegaron acá, se asentaron. Pero ellos no tenían la decisión, porque no tenían la capacidad cultural ni la formación para fundar una ciudad. Se asentaron y fueron compartiendo cosas. Hay que tener claro que Cauper Videira se asienta en esta zona donde está hoy Petroperú, que se llamaba su fundo Boavista, y del Águila se va hacia Yarina con Antonio Maya de Brito. Entonces se distribuye en esta área para tener sus fundos. Y es la llegada de más familias lo que permite ir distribuyendo las áreas de la ciudad. Entonces no hay fundadores, estos señores son pioneros. No es que fue el uno, fue el otro. Es valiosísimo su aporte a la ciudad, pero son pioneros. Yo quiero decirlo que todos los alcaldes que han pasado por esta municipalidad, todos han puesto su granito de arena para que esta ciudad alcance su desarrollo, ya haciendo gestiones para colegios, pistas, veredas, agua, desagüe, electrificaciones, atención a los asentamientos humanos, caseríos y comunidades nativas. A veces el tiempo es muy corto, a veces para hacer gestiones, y conociendo en la administración pública lo burocrático que es para conseguir algunas inversiones significativas, tenemos que tocarle las puertas 2 o a veces hasta 3 años para poder conseguir financiamiento de estas obras que realmente hacen mucha necesidad a nuestro pueblo. Hay que resaltar también el compromiso que tiene el diario Ímpetu por la cultura de un pueblo. Sabemos de este diario más antiguo de Pucallpa, que siempre está pendiente de las fechas históricas de nuestra región, y eso hay que seguir documentándolo porque las nuevas generaciones que vienen y que no conocen realmente cómo se ha creado primero el departamento, después la región, quiénes son sus alcaldes, quiénes son sus gobernadores, sus prefectos y qué horas importantes hizo en la región, se van a olvidar. Se van a olvidar, y yo creo que esto es una buena iniciativa de la empresa privada, en el caso de Ímpetu, que está preocupado por la cultura de un pueblo. No hay una historia de Pucallpa hasta que aparece mi libro. Había intentos como el de Francisco Dicio Romano o como el padre Dionisio Ortiz, que de manera parcial tocaban el tema. Yo hago el trabajo por un interés. El tema de los regionalismos y los nacionalismos a lo largo de la historia de la humanidad lo que han demostrado es mediocridad. Entonces yo le pregunto a los defensores
ultranacionalistas y ultrarregionalistas, ¿por qué no se han preocupado por la historia de su ciudad? No es posible que esta ciudad hubiera seguido creciendo y avanzando como es hoy la primera ciudad del oriente peruano al garete. Yo hice ese libro. Yo no soy un historiador profesional, no tengo formación académica de historiador. He intentado ser lo más riguroso y he tratado de recoger algunas lecciones de Jorge Basadre para armar ese libro. Y lo que he tratado es de analizar de manera fría qué ha pasado acá a lo largo de todos esos años, particularmente del año 1900 al año 2000. A mí no me desalienta ni me afecta en absoluto que hagan ese tipo de comentarios. El libro se va a defender solo. Yo lo único que te digo es que ese libro, por ejemplo, tiene un capítulo en el que se analizan de 1900 al año 2000 el origen, la evolución y la estructura de los grupos económicos y de los grupos de poder político. No tengo proyectado una segunda parte como historia de Pucallpa. Lo que sí estoy trabajando es el Atlas de Ucayali. Un atlas con distrito por distrito, con los principales caseríos, con el plano de los caseríos, con la historia de los caseríos, la historia de los distritos, que un poco, digamos que desmenuce la presencia de Pucallpa y esa área de influencia en el resto de la región. Yo creo que Pucallpa está proyectada a ser por lo menos una de las quintas ciudades importantes del país. Y eso lo va a hacer, yo no creo que sea más de 20 años alcanzar eso. Pero si sus gobernantes también apuntamos a eso, si el gobierno también nos escucha para más inversión, tenemos grandes proyectos, primeramente de saneamiento, agua, desagüe, electrificación, que supera casi los 1.500 millones de soles, que ya están en proceso de culminación de los expedientes. Ahora, una vez terminados los expedientes, ¿vamos a conseguir financiamiento? Historia nacional, ¿no? Yo creo que Pucallpa, si nuestros ciudadanos tenemos conciencia, si nuestros estudiantes tienen esa preocupación por su región de ser grande, yo creo que Pucallpa puede ser una ciudad agrícola, industrial, ¿sí? Que podemos trabajar en muchos proyectos agrícolas, porque no hay otra alternativa para Ucayali, y que toda su producción sean exportables a nivel internacional y que pueda cubrir el mercado nacional. Y es la única forma de desarrollarnos, de buscar más divisas, de buscar más desarrollo, generar trabajo para que nuestros hijos que viven en los caseríos, en nuestras comunidades nativas, no sigan engrosando los circuitos de pobreza de nuestra ciudad, sino que crezcan en la misma ciudad donde que nacieron, el mismo pueblo, y hagan grande a su pueblo y consigan pues trabajar y generar sus propios ingresos. Hay que seguir ilustrando a nuestra población y a nuestros jóvenes que sea algo referente para que vean cómo está cambiando nuestra ciudad, qué se ha conseguido antes, qué somos ahora y qué podemos hacer después, si es que todos miramos con el mismo camino de progreso.